4. El torturado en la cruz. Yendo al plano religioso, al plano estrictamente del cristianismo, tenemos que ver cómo se ha utilizado la figura de Cristo por medio de la Iglesia católica. Es decir, Cristo, cuando uno entra a la Iglesia, salvo que esté absolutamente acostumbrado, pero cuando entra las primeras veces, no puede sino impresionarse por la figura de ese hombre que está en el altar, en una cruz, y por los horrores de las heridas que tiene y por los clavos que atraviesan sus carnes. Es una figura muy dolorosa, ¿no? Es una figura que está expresando la tortura. A ese hombre se le ha practicado meticulosamente un dolor técnico, ¿no? Con tranquilidad, de a poco, se lo ha hecho sufrir. Ese que sufre ahí es nada menos que el Hijo de Dios, el poeta, el profeta de Nazaret, es Jesucristo. Él ha venido, ha sido enviado por Dios para redimir todos nuestros pecados y ha tenido que sufrir todo eso para redimir todos nuestros pecados. Es decir, eso que ha sufrido ahí, lo ha tenido que sufrir por nosotros. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿qué hemos sufrido nosotros por Él? Entonces, la pregunta inmediata también es, ¿qué tendremos que sufrir por Él? ¿Qué estamos dispuestos a sufrir por Él? Estamos en deuda con Él, porque Él sufrió todo eso por nosotros y nosotros aún no hemos sufrido nada por Él. El profeta de Nazaret, desde la cruz, sangrante, muerto, torturado, nos está exigiendo, ya que nos ha redimido de la culpa, que hagamos algo en la vida para ser dignos y estar a la altura de semejante sacrificio. Incluso el sacrificio es peor, porque llega a los extremos de la duda. Está tan extremo es el sacrificio de Jesús de Nazaret, que en determinado momento ya llega al límite extremo y exquisitamente fino y estrecho de dudar del Padre, de la figura del Padre, porque Jesús pregunta, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, cuando pregunta, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todos los dolores le tienen que haber dolido más, porque era la fe en la figura del Padre que lo sostenía, la que le permitía seguramente tolerar ese infinito horror. Pero una vez que la fe se pierde y el Padre, Él dice que lo abandonó, el dolor tiene que ser el triple. Entonces, ese Cristo en la cruz ha muerto con un dolor infinito y con una duda absoluta. Entonces, así comienza la figura de Jesús y la Iglesia católica. Ahora, ya la Iglesia instalada, ya la Edad Media puesta a circular, la figura del Papa instaura esa Iglesia de Pedro, ¿no? Sobre esta piedra construirás mi iglesia, y la Iglesia de Pedro se construye de un modo absolutamente vertical. Entonces, durante toda la Edad Media, en que en gran parte de ella funcionó la Inquisición, la figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Si nuestro Señor Dios fue torturado hasta tal punto,
Imagínate tú, pecador, hasta qué punto te torturaremos si Él tuvo que ser torturado así. Entonces, no esperes perdón, no esperes sino castigo. Lo que tendrás será castigo como lo tuvo nuestro Señor en la cruz. No esperes el perdón que Él no tuvo, no lo habrá para ti. Si Él no lo tuvo, tú no lo tendrás. Entonces, ese Cristo que vino a este mundo a redimir nuestros pecados, termina siendo instrumentado por la Iglesia inquisitorial para hacer de esos pecados un instrumento de castigo y para hacer de ese Cristo bondadoso un Cristo que juzga, que castiga y que doblega al pecador, y que sus heridas son heridas a infligir al pecador ínfimo, terrestre, que ha pecado, para torturarlo y para que confiese sus pecados. En esto se ha transformado, en esto ha transformado la Iglesia estatal, la bondad de Jesús.